Si nosotros no tenemos crecimiento económico, no vamos a tener bienestar social. La misión de Crece es cultivar soluciones de libre mercado que fomenten la autogestión, el crecimiento económico y el bienestar social. Mira, lo que queremos es que sembrar la semilla del empresarismo desde que son bien jovencitos. Estamos empezando con jóvenes hasta de 6 años en adelante. Y eso es lo que estamos buscando. El capitalismo es el único sistema que promueve la libertad individual porque precisamente genera esa importancia, esa necesidad en los individuos de poder fundamentarse en la dignidad humana. Mientras más temprano estos jóvenes entiendan lo que es el mundo de la economía, el mundo de las finanzas, el mundo del empresarismo, más temprano pueden empezar a definir planes y proyectos concretos. La misión de Lemonade Day es encender la chispa del empresarismo en niños entre las edades de 6 y 12 años. Hemos aprendido el teamwork, hemos aprendido a trabajar juntas, cómo vender. Hemos aprendido cómo hacer muchas cosas. Queremos expandir y estimular el emprendimiento para darle a estas familias y a estos niños una visión distinta, una opción, ¿verdad? Te estamos dando la opción de tú poder crear para poder generar y poder tú mismo ser autosuficiente. El espíritu empresarial es el espíritu de no rendirse y reinventarse. No solamente los niños aprenden cómo convertirse en empresarios, los padres también. Los padres aprenden conceptos que no sabían o ideas que no tenían antes. Queremos promover y fomentar un Puerto Rico próspero para futuras generaciones. Nosotros estamos enfocados en proveerle a las personas que están a cargo de dirigir política pública con herramientas y soluciones que se dirijan precisamente a solucionar esos problemas que hacen de Puerto Rico una jurisdicción tan retante. El año pasado comenzamos un proyecto piloto en la ciudad de Caguas que se llama Crece en tu municipio, en donde le ofrecemos talleres de capacitación a empleados municipales que tienen contacto directo con el empresario. Nuestra ciudad, Caguas, centro y corazón de Puerto Rico, sigue en crecimiento y hoy estamos sumamente felices de poder celebrar esta graduación del programa de capacitación del Centro Crece. O sea que los municipios juegan un papel bien importante en el proceso de abrir y expandir y mantener negocios. Por lo tanto, nosotros decidimos comenzar con ese proceso de educación con los empleados a nivel municipal. Me ha estimulado y ha ayudado como servidor público a tener la capacidad de aportar en desarrollo económico, ¿verdad? Proveyéndonos unos servicios mucho más ágiles y eficientes. Y quiero en esto, ¿verdad?, darle las felicitaciones en sus 10 años. El Centro Crece por la oportunidad. Así que les agradecemos y les felicitamos. Y yo exhorto, ¿verdad?, y para que sigan haciendo este tipo de actividad en otras organizaciones y otros municipios. ¿Por qué? Porque verdaderamente tenemos el conocimiento primero de la economía y después en el futuro montar un negocio propio, que yo creo que es lo ideal con las orientaciones que estamos cogiendo. Creamos un certamen de fotografía que se llama Retratos de Prosperidad, con el fin de llevarle al público en general esas historias de esos emprendedores en todos los pueblos de la isla. Los protagonistas del proyecto son estudiantes nuevamente de escuela superior y de universidad. Lo exhibimos, la exhibición se monta y se exhibe en Plaza Las Américas. Cuando yo vi el proyecto, yo rápido pensé en mi bisabuelo. Yo dije, pues mami, él es mi empresario favorito, es el empresario que más yo conozco y pues escucho sus historias de la finca, de lo que cultiva. En los 2 años hemos recibido más de 2,000 personas que
han ido y se han inspirado con las historias de todos estos emprendedores. Nosotros queremos llevar esas historias de estas personas que se levantan todos los días a sacar lo mejor de ellos, a echar para adelante a sus familias, a crear empleo, agradecidos por lo que tenemos y convencidos de qué es lo que tenemos que hacer para mejorar. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, especialmente a nuestros invitados especiales y a todos nuestros auspiciadores. Hoy es un momento sumamente especial para todos nosotros porque cumplimos 10 años, celebramos los 10 años de la fundación de nuestra fundación Crece. Y aquí, de hecho, con nosotros están, como ya mencionó Tere, algunos de los participantes de los programas que tenemos. Tengo que decir que sin Tere y otros miembros de la Junta de Directores y otros que aportan a la fundación no estaríamos aquí. Y le quiero dar las gracias y pido un aplauso para ella y para todo el equipo de trabajo. En el momento en que la Junta de Directores comenzamos a hablar de cómo podemos celebrar los primeros 10 años de nuestra fundación, queríamos hacer algo que fuera impactante, que dejara una huella en Puerto Rico y que el mensaje no solamente fuera tan relevante a nuestra isla y a nuestra realidad, sino que fuera un mensaje que iba en la línea con la filosofía de nuestra fundación. Dijimos, bueno, ¿qué es lo más que podemos lograr? Y realmente en una de esas reuniones de junta de directores, a algunos se le ocurrió la posibilidad de traer a nuestro invitado especial a Puerto Rico. Dijimos, eso va a ser imposible. Eso no lo vamos a poder lograr. Tengo que decir y reconocer que yo había conocido a Álvaro en Washington, Álvaro Vargas Llosa, que es su hijo, y ahorita, después que tengamos el mensaje principal, vamos a estar charlando un poco los tres. Y me atreví a comunicarme con Álvaro. Y Álvaro, muy amablemente, a pesar del calendario tan cargado que tiene nuestro invitado especial y su hijo, dijo, pues por supuesto que a mi padre le encantaría regresar a Puerto Rico luego de 17 años. Y en ese sentido, pues nos sentimos sumamente honrados de tener con nosotros, es un premio Nobel de literatura, miembro de la Academia Francesa, 45 obras literarias que uno puede hablar, pero lo más importante es que en este momento es uno de esos faros de luz en la lucha por la democracia liberal que hoy vivimos en Puerto Rico y que hay veces que no nos damos cuenta que lo que tenemos que preservarlo porque podríamos perderlo. Para mí es un altísimo honor dejar en la tarde de hoy con don Mario Vargas Llosa. Muy bien, muy bien. ¿Cómo y por qué me hice liberal? Ante todo, agradezco mucho a la Fundación Crece y en especial al presidente de su junta directiva, el exgobernador de Puerto Rico, Luis Fortuño, por esa generosa invitación a compartir con ustedes algunas reflexiones y recuerdos sobre el liberalismo desde una perspectiva muy personal. Desde la primera vez que vine a Puerto Rico, en 1969, he sentido mucho cariño por esta isla donde tengo muchos amigos. En realidad, debería decir tenía, porque el implacable paso del tiempo, lamentablemente, se los ha ido levantando, y cuyos escritores he leído con gusto y admiración
en distintas épocas de mi vida. En este primer viaje, invitado por la Universidad de Río Piedras, quedé tan impresionado con Puerto Rico que me quedé varios meses más de lo previsto. Desde entonces he regresado algunas veces y a la distancia he seguido seducido por sus encantos, incluida su manera de hablar el español, su dualidad cultural, sus intensos y vibrantes vidas democráticas, y preocupado, por supuesto, periódicamente por sus dificultades económicas y sus conflictos políticos. Pero en esta visita no he venido a hablarles a ustedes de su isla, es decir, de lo que saben y conocen mucho mejor que yo, sino de mi tránsito al liberalismo hace ya muchísimos años y de lo que significa para mí esta doctrina o conjunto de valores e ideas. Me precipito a hacer una aclaración, aunque pueda parecer interesante. En el mundo anglosajón, por una razón compleja, que no viene al caso ahora a discutir, la palabra liberal tiene unas connotaciones distintas de las que tiene en América Latina y en Europa, y en cierto sentido, por ejemplo, en lo que respecta a la visión económica, puede decirse que significa casi lo contrario. No tendría por qué ser así, pues se trata de una palabra y un concepto evidentemente relacionados con la libertad, y desde su origen en las Cortes de Cádiz a comienzos del siglo XIX, donde aparentemente se utilizó por primera vez esta palabra, el significado fue claramente el de la defensa del individuo al poder externo del Estado y la igualdad ante la ley, el Estado de Derecho y el conjunto de principios para proteger a la persona, su vida, su libertad, su propiedad, frente a cualquier abuso. En todo caso, el liberal que yo soy entiende esta palabra en el sentido que le damos en América Latina y Europa, en el mundo anglosajón. Para evitar confusiones, los liberales emparentados con nosotros suelen atribuir a la definición liberal clásico, classical liberalism. Debo empezar por mi recorrido por recordar que en cierta forma nacía la conciencia política, como tantos latinoamericanos, con un golpe de Estado. Me refiero al que se dio en el Perú en 1948, cuando yo tenía 12 años y estudiaba en el Colegio La Salle de Lima. En octubre de ese año, el general Manuel Apolinario Odría se sublevó, junto con la guarnición militar de Arequipa, mi ciudad natal, contra el presidente José Luis Bustamante Rivero, que había sido elegido democráticamente en 1945 y estableció una dictadura de 8 años, conocida por eso mismo como el Ochenio, que marcó a toda mi generación. Bustamante, un jurista elegante, bien hablado y apegado a la legalidad, era pariente de mi familia materna y muy querido y respetado por todos nosotros. Su defenestración violenta devolvió al Perú a lo que el poeta Martín Adán llamó la normalidad, es decir, a la dictadura, el régimen bajo el cual había vivido el país la mayor parte del tiempo desde su independencia en el siglo XIX. Bajo Odría y mi generación pasamos de ser niños a ser adolescentes y luego adultos, de tal modo que cuando en 1956 la dictadura dio paso a una transición democrática, yo llevaba casi 3 años estudiando en la Universidad de San Marcos en Lima, combinando mis estudios con distintos trabajos y hasta me había casado con mi primera mujer. Traigo a colación este episodio porque creo que en la raíz de mi liberalismo hay una aversión a todo abuso de autoridad y de poder, a toda forma de dictadura y de régimen vertical. Algunos críticos y observadores han dicho que quizá la raíz última de mi rechazo al autoritarismo nació del maltrato que recibí de mi padre
y que mi alergia al militarismo vino del expediente del Colegio Militar Leoncio Prado en mi primer encontronazo con la autoridad política. Vino el golpe de Odría y su dictadura, a la que dediqué años más tarde mi novela Conversación en la Catedral, que se propuso mostrar el efecto corruptor, degradante y perverso que tiene ese tipo de regímenes en el conjunto de vida normal y social, incluso la vida privada. A mediados de los años 50 yo ingresé, como mencionaba, a la Universidad de San Marcos, que era no solo la más antigua, sino también la más popular, con muchachos de distintos estratos sociales y que por aquellos tiempos era conocida como ser un foco de resistencia contra Odría, como parte del APRA, como de la izquierda comunista. Algunas lecturas, por ejemplo, el libro Jean Valjean, La noche quedó atrás, me habían empujado entre este último año de colegio y el primero de universidad hacia el marxismo. En la Universidad de San Marcos milité durante un año en Cahuide, organización clandestina del Partido Comunista, donde aprendí materialismo histórico y materialismo dialéctico, pero donde descubrí que había en mí algo que se resistía a aceptar el dogmatismo que reinaba en esa organización y en general en el partido. En particular, me rebelé contra el realismo socialista, es decir, contra el dogmatismo cultural, lo que me trajo sufrimientos con mis compañeros, uno de los cuales llegó a decirme: camarada, usted es un subhombre. Yo ya era un voraz lector y tenía una incipiente vocación literaria, y la idea que me impusieron, una visión rígida, esquemática de la literatura y la cultura, iba contra todos mis instintos, a pesar de que yo era un solidario con otros aspectos de la organización e incluso participé en una gestión que se hizo ante el director de gobierno, el temible Esparza Sañartu, jefe de la represión de Odría, para aliviar las condiciones que tenían presos a otros estudiantes. Mi vocación literaria, mi rechazo instintivo del autoritarismo y algunas lecturas, como la de los libros de Jean-Paul Sartre, cuyas ideas sobre lo útil que podía ser la literatura para combatir el subdesarrollo, y su confianza en que la palabra era una forma de acción, me sedujeron. Quizá me salvaron del Partido Comunista, porque lo cierto es que dejé Cahuide después de un año. No me atrevería a decir que ya había en mi espíritu liberal, pero sí que el fanatismo y el dogmatismo me resultaban asfixiantes. No abandoné, sin embargo, los ideales socialistas. Al contrario, la Revolución Cubana, con su promesa de socialismo y libertad, me había devuelto la fe en ellos, de manera que a comienzos de los años 60, estando ya instalados en París, seguí identificado con la izquierda y esperanzado de que Cuba inspirara a toda América Latina una ola de reformismo progresista que nos permitiera abandonar el subdesarrollo. Ese lector habitual de Le Monde, el periódico emblemático de la izquierda, aunque los fines de semana compraba escondidas, con un poco de vergüenza, Le Figaro, el periódico de la derecha, para leer las columnas de Raymond Aron, la gran figura liberal de los intelectuales franceses, que me fascinaba por lo bien escritos que estaban, por la inteligencia de su autor y porque siempre había en ellas ideas que me hacían reflexionar. Mi relación con el socialismo castrista fue durante unos años cercana. Hice viajes a La Habana, colaboré con instituciones culturales de la isla y defendí a Cuba de sus adversarios, pero en algún momento, hacia la segunda mitad de los años 60, empecé a sentir dudas y a cuestionarme aspectos del régimen
castrista que me incomodaban. Uno muy importante era el sistema de los UMAP, unidades militares de apoyo a la producción, unos campos de trabajo forzados que surgieron a mediados de aquella década y que durante varios años allí enviaba la revolución a jóvenes de mala conducta para ser reeducados. ¿Qué significaba mala conducta? Significaba, por ejemplo, haber tratado de evitar el servicio militar por razones religiosas o ser homosexual o cualquier cosa que desviara de la conducta que el régimen esperaba de un revolucionario. Eran unos lugares espantosos donde se torturaba a mucha gente o se la sometía a un tipo de encierro y opresión que en muchos casos hacía que las víctimas acabaran con problemas psiquiátricos. Fueron muchos miles de cubanos que pasaron por esos campos. El documental Conducta Impropia de Néstor Almendros y Orlando Jiménez Leal cuenta muy bien esa historia. En 1967 y 1968 ocurrieron dos cosas que influyeron en mi decepción con respecto al castrismo y al socialismo en general. Uno fue indirecto mi viaje a la URSS en 1967, cuando fui invitado a participar en una ceremonia de Pushkin, uno de los grandes escritores rusos del siglo XIX. El otro, al año siguiente, fue más directo. Me refiero al apoyo de Fidel Castro a la invasión a Checoslovaquia por parte de los países del Pacto de Varsovia, bajo órdenes de Moscú. En Rusia viene la reglamentación de censura, las diferencias sociales, la grisura de todo. Me di cuenta de que si yo hubiera sido ruso, habría sido disidente. Regresé de viaje con enormes posibilidades de conciencia con respecto al socialismo, pero me dije que nada públicamente porque todavía no me atrevía a tomar distancia demasiado frugal. En cambio, sí lo hice poco después, tras la invasión de Checoslovaquia, que fue para mí traumática, porque en Praga había habido un intento de hacer con muchos intelectuales como yo anhelábamos, es decir, de crear un socialismo con libertad, con tolerancia, con pluralismo, con libertad de crítica. La URSS aplastó ese esfuerzo reformista invadiendo Checoslovaquia y para mí resultó especialmente desconcertante que Fidel Castro, que había sostenido reiteradamente que quería un socialismo con libertad, apoyara ese acto imperialista que mereció la condena de medio mundo. Publicó entonces un artículo titulado El socialismo y los tanques, que me valió ataques de un sector de la izquierda y de la propaganda cubana, pero a pesar de ello, todavía fui a Cuba una vez más, la última. En ese viaje estuve en una reunión con Fidel Castro, que habló varias horas sin parar durante toda la noche, por supuesto, pero no me convenció. Yo salí de La Habana muy decepcionado. Ya no tenía esa ilusión y esa solidaridad que había sentido antes con la Revolución cubana, y era evidente que las instituciones culturales y políticas de Cuba ya no me veían a mí como uno de los suyos. Mi ruptura definitiva con el castrismo y con la izquierda vino en 1971 con el caso Padilla, que tuvo una repercusión mundial y que partió en dos a la intelectualidad del Nuevo Mundo. Heberto Padilla era un magnífico poeta que había ocupado cargos en la Revolución, pero que en 1971, a raíz de algunos escritos, sobre todo su libro Fuera de Juego, que leyó como una alegoría de la represión del régimen castrista, cayó en desgracia. Fue encarcelado y obligado a hacer una autocrítica pública, acusándose a sí mismo de las peores infamias y acusando a sus amigos de agentes de la CIA, una farsa digna de los procesos de Moscú que causó
verdadera conmoción en el mundo intelectual. Un grueso de escritores decidimos publicar un manifiesto cuyo texto me tocó a mí redactar y que salió respaldado por firmas muy importantes, aunque hubo escritores que se negaron a firmarlo, y eso puso de manifiesto que había una división entre quienes estaban dispuestos a dar el paso definitivo y quienes preferían evitar problemas con Cuba. Fidel Castro respondió atacándonos ferozmente y prohibiéndonos volver a visitar la isla por tiempo indefinido, a lo cual respondimos con un segundo manifiesto que esta vez no firmaron algunos de los que habían firmado el primero y que terminó de partir en dos al mundo intelectual. Esta ruptura me valió una andanada de ataques furibundos y campañas de desprestigio terribles, pero yo sentí en cierta forma una liberación. Había recuperado mi libertad, es decir, la libertad de decir exactamente lo que pienso y de no hacer concesiones en las cosas importantes, ni aceptar el chantaje de ejercer la libre expresión en una forma de dar armas al enemigo. Toda mi evolución política en relación con Cuba y la izquierda está recogida en Contraviento y Marea, libro que reúne mis artículos de aquella época y aquellos posteriores. Por otra parte, en esos años yo ya había ampliado mucho mis lecturas, incorporando, por ejemplo, a Albert Camus, el rival de Jean-Paul Sartre, con quien tuvo sonadas disputas ideológicas en Francia. Me sentí muy identificado con la política que no se debe apartar de la moral y que no son los fines los que justifican los medios, sino al revés, como explica, por ejemplo, en su libro El hombre rebelde. Tras mi ruptura con Cuba, otros autores empezaron a influir en mis ideas propias y me ayudaron a transitar hacia la defensa resuelta de la democracia como sistema político. No puedo decir que yo ya era un liberal, solo que había en mí un rechazo al abuso del poder, el dogmatismo y en un ataque para alcanzar la justicia social al precio que fuera, que me predisponían con las doctrinas que en mi juventud había visto con desconfianza. Autores como Arthur Koestler y George Orwell, con su denuncia del totalitarismo y su idea de que la ideología no justifica la eliminación del pluralismo político, la libertad de expresión y de prensa, el Estado de Derecho y la legalidad burguesa, me fueron reafirmando en mis convicciones democráticas. Estas lecturas y otras que me acompañaron durante los últimos años de la década de los 70 coincidieron con el retorno de la democracia al Perú, país que había regresado a vivir después de pasar muchos años en Europa. Fue un retorno accidentado porque desde el primer día que se instaló la democracia, el terrorismo trató de destruirla parcialmente por obra de la organización maoísta Sendero Luminoso, y un amplísimo sector de la izquierda, lejos de asumir el sistema democrático, trató directa o indirectamente de deslegitimar las instituciones del Estado de Derecho, presentándolos como una máscara detrás de la cual se disimulaba la explotación del débil por el fuerte. Yo me involucré en el proceso de consolidación democrática muy públicamente, munido del arsenal de ideas y convicciones que la lectura de algunos de los autores que he citado habían ayudado a afirmar en mí, y algunos críticos han dicho, quizá con razón, que mis obras de ficción empezaron a reflejar sin proponérselo de manera muy consciente, pues a la hora de escribir novelas uno utiliza sus demonios inconscientes. La transición a la democracia permitió que fueran invitados al Perú entre finales de los años 70 y comienzos de los 80 pensadores liberales como Milton Friedman y Friedrich von Hayek, y cuyas ideas nunca habían
circulado por el país empezaran a tener una cierta presencia. Esto coincidía con nuevas lecturas que enriquecieron mi visión de la democracia liberal y me ayudaron a ser el liberal que soy desde entonces. Mencionaré especialmente a Isaías Berlin, cuyos libros me impresionaron y al que dediqué artículos y ensayos. Su idea sobre las verdades contradictorias, es decir, sobre la incompatibilidad que pueden existir entre distintos ideales, tanto el riesgo de violencia cuando se persiguen objetivos simultáneos en un grado extremo, o su crítica de la visión fantástica, excluyente, que lo reduce todo a una sola idea fija, y sus defensas del humanismo tolerante y plural me dieron expresión mutua en mis condiciones, del mismo modo que las ideas de Ortega y Gasset, otro liberal al que leí por aquella entonces con entusiasmo. Como lo expliqué muchos años después en mi libro La llamada de la tribu, todos estos pensadores y otros más que leí con voracidad en aquellos años fueron parte de mi biografía intelectual y de mi evolución hacia el periodismo. De Popper aprendí que el progreso es un largo proceso de ensayo y error y que la historia no está escrita, sino que hacen los seres humanos todos los días, así como aprendí mucho de Hayek sobre la lenta y gradual evolución que condujo a la civilización y a las instituciones que nos permitieron alejarnos del conocimiento de la tribu y descubrir la soberanía individual y los derechos de las personas. Mis lecturas liberales en los años 80 coincidieron con una experiencia personal extraordinaria. En esa época volví a vivir en Inglaterra, donde había pasado los últimos años, 4 años de la década del 70, pero esta vez bajo el gobierno de Margaret Thatcher, que llevó a cabo muchas de las ideas de libertad económica que para entonces había ganado terreno en el campo intelectual y político en Occidente. La transformación que experimentaron el Reino Unido en estos años fue, con mis propios ojos, bajo la conducción de la Dama de Hierro. Ese país que estaba en franca decadencia, que había sido superado por otras naciones industrializadas de Occidente y donde el Estado había crecido en forma exponencial, donde la empresa privada estaba maniatada por un sinfín de interferencias y donde los sindicatos habían establecido de hecho una especie de dictadura, resucitó hasta volver a ser la potencia económica respetada y admirada que había sido en el pasado. La descentralización de las oportunidades, la transformación de la propiedad y de las responsabilidades a la sociedad civil, es decir, a las personas y a las familias, y las oportunidades de hacer amplias empresas e invertir en cosas innovadoras gracias a la eliminación de tratados burocráticos y a reducción del peso del Estado, dieron al Reino Unido un impacto extraordinario en el curso de pocos años. Ver en la práctica la transformación del Reino Unido gracias a las ideas liberales fue una experiencia inolvidable. Cuando a finales de los 80, por esas cosas inesperadas que tiene la vida, me tocó ser candidato presidencial en el Perú y prepararme para las elecciones de 1990, una de las primeras cosas que hice fue ir a Londres a visitar a Margaret Thatcher y pedirle consejos, además de decirle que quienes estábamos empeñados en llevar a cabo una transformación liberal en mi país, la teníamos a ella como nuestra modelo. Aunque a la postre no fue exitosa, esa candidatura sirvió para que alrededor de ella se reunieran muchos peruanos deseosos de abrirle un espacio a la idea de la libertad. Todo había empezado cuando en 1987
el entonces presidente trató de nacionalizar y estatizar el sistema financiero, es decir, todos los bancos y los seguros, y yo, junto con un grupo de amigos, fui llamado a protestar, denunciando esa expropiación, además de inmoral, trágica para el futuro económico del Perú. Para mi total sorpresa, muchos peruanos se levantaron contra esa medida y en poco tiempo surgió un movimiento ciudadano a la cabeza del cual un buen día, sin habérmela propuesto, ni encontré embargado. Los 3 años que dediqué a esa actividad, recorriendo de cabo a rabo todo el país, me sirvieron no solo para ver de cerca los horrores del mundo político, sino también para difundir, junto con otros peruanos, las ideas liberales, es decir, las ideas que hacen de la libertad el principio fundamental en todos los campos de la política, la economía y la cultura. Es interesante constatar, mirando para atrás, que la revolución liberal, en el sentido nuestro de la palabra, que se llevó a cabo en varios países desarrollados en los años 80, tuvo repercusión en muchas partes subdesarrollados, lo que hoy suele llamarse países emergentes. En Europa Central y Oriental, tras la caída del muro de Berlín, y en América Latina desde finales de los años 80, esas ideas reverberaron con mucha fuerza y en algunos casos fueron llevadas a la práctica, por lo menos parcialmente, mientras que en otros casos lograron por lo menos un derecho de ciudad allí donde antes habían brillado por su ausencia. Con el tiempo fui sumando a las lecturas ya mencionadas muchas obras que ampliaron la gama de mis mentores y referencias en el campo del pensamiento político. Algunas de esas lecturas fueron de origen latinoamericano. No sería justo dejar de mencionar a pensadores argentinos como Juan Bautista Alberdi, autor de varios ensayos visionarios en el siglo XIX y padre de la Constitución de 1853, que trajo a su país décadas de prosperidad y modernidad antes de que los argentinos decidieran destruir todo lo que habían logrado. O a Carlos Rangel, el autor venezolano, de El buen salvaje al buen revolucionario, un libro que en cierta forma precursor, pues fue publicado en plenos años 70, cuando el mundo académico y cultural estaba en América Latina totalmente dominado por el marxismo y el socialismo. A comienzos del nuevo milenio, en 2022, para ser más exacto, un grupo de liberales de distintos paneles habían decidido crear una fundación que fuera como una sombrilla de muchas organizaciones o think tank liberales. De esta manera nació en Madrid la Fundación Internacional para la Libertad, que he tenido el gusto de presidir durante 2 décadas. Creo, viendo lo que sucede en América Latina, que esta labor es más necesaria que nunca, porque a pesar del fracaso del populismo durante la primera década del XXI, en estos países, esa nefasta corriente que tanto daño hizo a lo largo de buena parte del siglo XX ha regresado, tanto en su versión dictatorial como su versión democrática, ya sea por el fracaso de algunos gobiernos de centro derecha que no se atrevieron a hacer las reformas que había que hacer o que fueron impedidos en hacerlas por oposiciones destructivas y antidemocráticas y por los efectos devastadores de la pandemia del coronavirus, o simplemente por los malos hábitos de que está hecha nuestra vida política. El populismo ha vuelto a apoderarse de muchos países que parecían encaminados a dejarlo atrás, desde México hasta Brasil y desde Colombia hasta Chile, aunque entre unos y otros hay, por supuesto, diferencias. Muchas cosas parecían justificar el pesimismo en América Latina hoy en día, especialmente esta perseverancia en el error
y esa terrible incultura política que nos lleva con fracaso a votar por opciones que nos ofrecen los terribles fracasos del pasado. Dicho esto, hay síntomas de saludable reacción frente al populismo por parte de muchos latinoamericanos. Hemos visto la derrota del correísmo en Ecuador y ante la caída de Pedro Castillo en el Perú, cuando intentaron llevar a un golpe de Estado para instalar el régimen autoritario en nuestra historia política. Y por supuesto, hemos visto que los electores chilenos impidieron en las urnas que se adaptara en ese país el más avanzado de la región una nueva contribución en los términos que estaba hecha, significado un retroceso para los chilenos y probablemente la desaparición de lo que se conoce como el modelo chileno. Hasta hace algunos años tuve la esperanza en que ese modelo se expandiera a toda la región gracias a la Alianza del Pacífico, un acuerdo de 4 países, México, Colombia, el Perú y Chile, que tenían una orientación similar y que querían dejar atrás el subdesarrollo, adaptando todas las posibilidades que ofrece la modernidad a través de la democracia liberal, el Estado de Derecho, la libre empresa, el libre comercio y la globalización. Pero lamentablemente ese proyecto se ha visto truncado por la deriva populista de muchos de los países miembros y el retorno de buena parte de América Latina a las malas ideas. Nada de eso significa, por supuesto, que debamos resignarnos o abandonarnos al derrotismo. Felizmente, como nos enseña nuestra maestra liberación, la historia no está escrita y por tanto todo es reversible. Pero para ello es indispensable seguir batallando a favor de las ideas de la libertad, convencidos de que solo ellas traerán el desarrollo a América Latina, como lo han hecho en regiones del mundo con menos recursos naturales y que parecen condenados para siempre a la pobreza y al fracaso. Muchas gracias. Muchas gracias. Hay algo aquí, hay algo aquí. Aquí le han traído agua. Sí. Acá. Está bien que... Muchas gracias. Gracias a usted. Listo. Excelente. Muchas gracias a don Mario Vargas Llosa por ese extraordinario mensaje. Ahora quisiera Álvaro. Álvaro es escritor, es un pensador reconocidísimo en el mundo iberoamericano y realmente pues he tenido la dicha de conocerle en un par de ocasiones, tanto en Washington y la semana pasada en la República Dominicana estábamos compartiendo juntos. Álvaro, me gustaría una reflexión. No sé si hará sentido que subamos o que tú hagas la reflexión desde aquí. Tú me dejas saber cómo prefieres hacerlo. Aquí estamos en familia. No. ¿Tienen micrófono, verdad? Ok. Álvaro, luego de esta extraordinaria reflexión de parte de tu padre sobre su andar en este pensamiento, ¿no? Me gustaría una reflexión de parte tuya para traerlo al presente, a lo que estamos viendo en la región y por qué esto es importante que estemos discutiendo este tema en este momento, en el año 2023 y precisamente en Puerto Rico. Cómo no. Bueno, antes que nada, feliz cumpleaños a la Fundación Crece y a todo su equipo directivo.
Yo que he dedicado una parte de mi vida a promover las ideas de la libertad a través de fundaciones, sé lo difícil que es sostener una organización como esta, así que cumplir 10 años es una verdadera proeza. La verdad es que es un motivo de gran satisfacción para todos los que defendemos la libertad, que ustedes estén creciendo y avanzando tanto como lo han hecho. Gracias. Mira, Luis, es una pregunta muy pertinente. América Latina vive una etapa difícil, aunque mi padre creo que tiene razón en lo que dijo al final. Hay síntomas de una reacción por parte de la población latinoamericana, de una toma de conciencia y quizá del inicio de un proceso que va a revertir la última ola populista que está mostrando evidentes signos de fracaso. Pero hay que entender de dónde viene lo que está pasando. En fin, estas, digamos, cosas pueden ser muy arbitrarias siempre, pero vamos a suponer que la historia empezó hace un par de décadas. ¿Qué cosa ha vivido América Latina? Vivió primero un periodo de bonanza de las materias primas, un boom de commodities extraordinariamente significativo entre 2003 y 2013 o 2014. Algunos países metales, algunos países hidrocarburos, algunos países agricultura, como Argentina. Pero en cualquier caso, las materias primas trajeron a América Latina una enorme bonanza que hizo que creciera la clase media, que se pusiera en movimiento, en marcha, un cierto dinamismo económico. En ese momento, ¿qué pasaba políticamente en la región? Pasaban dos cosas, había como dos paradigmas. Estaban los países que apostaban por la democracia liberal, por la globalización y por la libre empresa, digamos que con matices, entre ellos sobre todo los países que representaban la Alianza del Pacífico. No sé si recuerdan ustedes, todavía existe, pero ya no se habla mucho de ella. 4 países formaban parte de la Alianza del Pacífico, que era un esfuerzo de integración comercial, pero que tenía un cierto perfil político porque los 4 países representaban esta orientación que digo: México, Chile, Colombia y Perú. Ese era un paradigma en la región. Y el otro paradigma era el paradigma contrario, el de los países del ALBA. Eran Venezuela, Ecuador, Argentina, Bolivia, etcétera, etcétera. Había, digamos, en esa familia política algunas dictaduras, algunos regímenes no dictatoriales, pero que compartían con las dictaduras una orientación claramente populista. Entonces, se da un momento clave en América Latina, que es la pugna de estos dos paradigmas, de estas dos referencias o dos modelos, pero se da en el contexto de una bonanza de los commodities que beneficia a ambos. Y esto fue bueno y fue malo. Fue bueno en el sentido de que, bueno, un sector importante de la clase media baja latinoamericana emergió hacia la clase media. Evidentemente, cuando 90 millones de personas salen de una condición de mucha pobreza o de pobreza relativa y pasan a formar parte de una clase media dinámica, eso es una buena noticia. Pero al mismo tiempo, muchos de los regímenes que mencioné anteriormente, populistas, que formaban parte del grupo del ALBA, tanto dictaduras como democracias populistas, también se vieron muy beneficiados. El dinero que ingresó a las arcas fiscales de los Kirchner en Argentina sobrepasó el billón de dólares, trillion diríamos en inglés, o sea, 1 millón de millones, un dinero muy importante. Lo que ingresó a las arcas fiscales de Chávez, aún más por el precio del petróleo. Cuando Chávez llega al poder, el precio del petróleo es $8 el barril y luego se disparó a 100, así que imagínense ustedes. De modo que se creó una gran confusión en la región, es decir, lo que hubiera sido automáticamente el fracaso de esos regímenes populistas tardó en ocurrir, tardó en darse, porque evidentemente lo sostenía una bonanza de tipo artificial. Pero eso se terminó. Llegó, por supuesto, la caída de los precios de las materias primas son cíclicos, de manera que a partir de 2014, 2015 la historia cambió. Y entonces, ¿qué pasó? A partir de 2015 América Latina dejó de crecer. Desde 2015 hasta hoy prácticamente, Luis, no ha habido tasas de crecimiento mínimamente significativas en toda la región. Vino la caída de los precios de los commodities, evidentemente luego vino más tarde la pandemia, vinieron las altas tasas de interés para tratar de frenar la inflación, en fin, hubo una catástrofe tras otra. Pero en ese contexto, ¿qué pasó? Se dio la oportunidad en los países donde había fracasado el populismo y donde no había dictaduras de dar una oportunidad a otro tipo de gobiernos que tenían ideas más o menos afines con las nuestras. Y lamentablemente el contexto no ayudó a que esos gobiernos tuvieran el éxito
que hubiéramos querido. Y en la medida en que no lo tuvieron, se abrieron nuevamente oportunidades para el populismo, y de allí el regreso del populismo en su momento, pues, a Bolivia, a Argentina, a Brasil, a México, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego en los otros países se produjeron, digamos, circunstancias complejas y difíciles. Por ejemplo, en Perú, mi padre mencionó el intento de golpe de Estado del señor Castillo. Antes de eso hay que mencionar que el señor Castillo venía de un partido marxista, que se declaraba marxista, que en pleno siglo XXI, en un país como Perú, que es un país relativamente significativo de Sudamérica, un partido que se reclamara marxista-leninista pudiera ganar una elección y gobernar, ya de por sí decía mucho sobre lo que había pasado en la región, ¿no? Entonces, bueno, para terminar con la reflexión, Luis, ¿ahora qué está pasando? Esta nueva ola populista que llega al poder, un poco, creo yo, por el contexto que estaba tratando de explicar, está empezando a mostrar síntomas de fracaso y se está produciendo una reacción muy saludable. Mi padre mencionó lo que ocurrió en Chile, la constitución, la propuesta de constitución radical fue rechazada. En Argentina estamos a pocos días de una elección que probablemente, según las últimas encuestas, arrojará del poder al peronismo. Estamos viendo en Colombia, acaba de haber elecciones locales, regionales, el resultado no puede haber sido peor para el presidente Petro. En México las cosas son más complicadas, pero en todo caso lo que voy es que parece haber una saludable reacción. Y yo lo que espero, Luis, es que cuando se produzca una nueva oportunidad para gobiernos orientados hacia la libre empresa y la globalización y la modernidad, tengamos mejores resultados que la vez pasada para que no venga otra vez un ciclo populista. Y Álvaro, siguiendo la línea de tu padre menciona cómo cuando ocurre la invasión de Checoslovaquia, cuando empieza a ver en la Cuba castrista, empieza a ver los abusos, empieza a romperse el mundo intelectual en dos. Y hubo algunos que no se sintieron que podían romper de la manera que sea. En Puerto Rico, cuando hemos visto abusos en Venezuela, donde han apresado cientos de personas por razones estrictamente políticas, Nicaragua, donde vemos inclusive la persecución no solamente política, sino inclusive la persecución a la iglesia, donde inclusive el obispo de Managua se ha negado a montarse en el avión 2 veces y le están tratando de sacarlo del país y él se niega, entonces lo vuelven a llevar a la cárcel y así por el estilo. Aquí en Puerto Rico es territorio americano. Tenemos un representante del Congreso de Estados Unidos. Aquí hay partidos que se niegan a criticar esos abusos de poder, se niegan a señalar lo que está sucediendo y están vendiendo, siguiendo esta misma línea, ¿no? Vendiendo lo que algunos llamamos una quimera de lo que debería ser que en realidad es línea populista. En el contexto del Foro de Sao Paulo, donde se menciona a Puerto Rico en más de una ocasión, me gustaría que tú hablases un poco del Foro de Sao Paulo y la razón de ser y lo que están intentando hacer en la región dicho Foro de Sao Paulo. ¿Cómo no? Yo siempre digo, parece una broma, pero realmente no es una broma, que solo hay una cosa que debemos aprender de los enemigos de la libertad y es lo bien que se organizan para unirse entre ellos. Tienen una capacidad de coordinación, de organización, digamos, más allá de las fronteras nacionales, ¿no? Supranacional, diríamos, que es envidiable y admirable. Es decir, es un nivel de coordinación y de solidaridad entre ellos tan grande que si ocurre cualquier cosa en un lugar inhóspito y remotísimo del mundo donde ellos crean que está en juego algo importante para ellos, inmediatamente se movilizan para incidir en ese lugar. Bueno, quienes defendemos la libertad, Luis, no hemos tenido esa misma solidaridad entre nosotros, esa visión de conjunto, esa capacidad de organizarnos. Y por eso en las últimas décadas el Foro de Sao Paulo ha sido infinitamente más eficiente que nosotros y hoy el Grupo de Puebla, que por cierto acaba de tener hace poco su reunión en México, algunas personas amigas que no puedo mencionar estuvieron cerca espiando un poco lo que allí pasaba para ver cómo funciona aquello y vinieron, bueno, muy impresionados de ver lo bien financiados que están, lo bien coordinados que están,
lo sofisticado de su aparato de comunicaciones y de cómo tienen incluso equipos jurídicos enfocados en cada uno de los países del hemisferio para preparar lo que sea que haya que preparar. Si es una nueva constitución, si es una acción legal contra el presidente de turno al que quieren tumbar, una acción legal, en fin, equipos jurídicos cuya única función es ver cómo pueden insertarse en cada país, en las instituciones jurídicas, para desde ahí socavar la democracia liberal. Bueno, nosotros no hemos sido capaces de hacer eso. Por eso decía que fue frustrante que la Alianza del Pacífico, que reunía estos países promisorios y con una visión en aquel momento muy moderna, no pudiera llegar más lejos en su visión de conjunto. Pero la buena noticia es que, y el gobernador tiene algo que ver con esto, la buena noticia es que hay esfuerzos muy recientes de un grupo de exmandatarios del hemisferio para tratar por primera vez de actuar de una manera más coordinada, más solidaria entre sí y con una mayor proyección internacional. Hay muchos presidentes, no nombraré a todos, pero presidentes de muchos países importantes, de Chile, de Argentina, de México, incluso del otro lado del Atlántico, también de España. En fin, un conjunto de exmandatarios apoyados por líderes intelectuales, académicos y empresariales que quisieran hacer lo que no hemos hecho hasta ahora, que es darle a esta causa, darle a estas ideas y a estos valores un tipo de soporte mucho más amplio que el de los esfuerzos locales que cada uno de nosotros ha estado haciendo en los últimos años. Y no quiero alargar esto, pero el montar ese andamiaje cuesta mucho dinero. Así es. ¿Cómo se puede estar financiando esto para tener equipos jurídicos mirando cada una de las jurisdicciones? Y que conste nuevamente, Puerto Rico es mencionado en la agenda del Foro de Sao Paulo. ¿Cómo es posible que se financie esto? Esto es muy importante. Uno de los problemas que hemos tenido en América Latina es que, y por supuesto eso es una generalización injusta porque hay muchísimas excepciones, pero en fin, en el corto tiempo que hay que hacer generalizaciones a veces, es que muchos de nuestros empresarios han estado más preocupados de buscar prebendas, privilegios, buen trato o trato de favor de parte del Estado, que de pensar en apoyar esfuerzos que cimentaran, reforzaran las ideas de la libertad para que en esos países hubiera un clima de negocios a futuro infinitamente más favorable al mundo de la libre empresa. Más fácil era ponerse de acuerdo con el gobernante de turno, fuera quien fuera, que proyectar a largo plazo una sociedad libre. Lamentablemente esos empresarios han pagado un precio, porque a final de cuentas muchos de ellos han sido perseguidos o aquellos que no lo han sido han vivido siempre con una espada de Damocles encima o en última instancia, aun si no hubo represalias del poder contra ellos, han vivido en un clima de negocios que no ha sido un clima de negocios comparable al de los países más prósperos y desarrollados. ¿Qué más puede querer un empresario que tener un juego, unas reglas de juego estables, previsibles, un escenario, un marco en el que poder desenvolverse y desarrollar sus ideas, ¿no? Bueno, esto es muy importante. Ahora también hay una mayor toma de conciencia, Luis. Me ha tocado estar en muchas reuniones y eventos públicos donde hay empresarios que ahora sí se atreven a adoptar una posición y además han decidido que son ciudadanos ellos también. Un empresario no tiene por qué estar escondiendo sus ideas, ni por qué capitular o resignarse al ambiente imperante. No, un empresario como un intelectual, como un abogado, como un carpintero, como un jardinero, es un ciudadano también y una ciudadana. Y esas personas tienen que involucrarse en la batalla de la libertad si quieren que nuestras sociedades sean finalmente libres. Creo que hay más y más empresarios que están viendo las cosas así. Antes de terminar, ¿tú quisieras hacer alguna reflexión final antes de que podamos cerrar la actividad? ¿Cómo no? Yo quise, bueno, antes que nada, volver a felicitarlos y agradecerles mucho. No he venido aquí a meterme en política puertorriqueña, Dios me libre, evidentemente, pero en fin, si puedo dejar un pequeño mensaje modesto, es que traten de evitarle a la isla las cosas que han ocurrido en otras partes de la región. Ustedes han tenido algunas experiencias difíciles en los últimos años. Los que queremos a Puerto Rico hemos visto esto con mucha, en fin, congoja y angustia. Y nos gustaría saber que en Puerto Rico se están aprendiendo y se van a seguir aprendiendo las lecciones
del conjunto, de la región a la que pertenecen. Hay demasiados ejemplos de a dónde conduce el populismo hoy en día y esos ejemplos están demasiado a la mano como para no tenerlos en cuenta y tratar de evitarle a Puerto Rico mayores sufrimientos de los que ya ha tenido, ¿no? Lamentablemente estamos viviendo hoy en un mundo, ya no solamente América Latina, un mundo donde el populismo tiene una incidencia significativa. Yo justo daba una conferencia hace algunos días en Miami hablando un poco de la situación financiera de Estados Unidos en su conjunto y ya ni siquiera puede ser llamada latinoamericana. El nivel de deuda pública que tiene hoy el gobierno federal estadounidense es superior al que tiene cualquier gobierno latinoamericano, más las deudas corporativas, las deudas de los hogares, el nivel de emisión monetaria que ha habido en la Reserva Federal en los últimos años ha multiplicado por 9 su balance. En fin, vivimos en un mundo donde cada vez es más difícil ver dónde están los buenos ejemplos, pero la buena noticia para Puerto Rico es que hay demasiados malos ejemplos a la mano para entender muy bien a dónde puede conducir cometer el tipo de errores que se han cometido en los países vecinos, ¿no? Y ojalá puedan aprender esa lección. Bueno, yo creo que el mensaje si me permiten concluir siguiendo la línea de Álvaro y el mensaje extraordinario de Mario Vargas Llosa hoy, es que la libertad no se tiene de gratis, que hay que defenderla todos los días, porque muchas veces cuando nos damos cuenta de lo valioso que es cuando la perdemos. Así que muchas gracias por el apoyo a CRECE y seguiremos defendiendo la libertad. Muchas gracias a Mario Vargas Llosa y a Álvaro.